Cada diciembre, la misma imagen nos conmueve, un nacimiento en un humilde pesebre, un símbolo de paz que ha resonado durante 2 milenios. Es una historia tan familiar que creemos conocerla de memoria. Pero, ¿y si te dijera que en esa escena, repetida en millones de tarjetas y villancicos, se esconde una clave secreta, una pista, oculta a plena vista, que la mayoría pasamos por alto? Y una vez que la ves, la Navidad nunca vuelve a ser la misma. El secreto no está en la estrella, ni en los magos, ni siquiera en el pesebre. Está en los primeros testigos. ¿Por qué unos pastores? La respuesta de siempre es la humildad, que Dios elige a los sencillos. Y es verdad, pero es solo el comienzo. Existe una teoría poderosa, una que conecta una torre olvidada cerca de Belén y una profecía de 700 años, que revela el verdadero y asombroso propósito del Mesías desde su primer aliento. Lo que vamos a explorar hoy no es solo un dato curioso, es una conexión tan profunda que podría cambiar para siempre tu forma de entender la Navidad. Para descifrar este misterio, volvamos a la historia que todos conocemos. El mundo está bajo el control férreo del Imperio Romano y su emperador, César Augusto, un hombre que se veía a sí mismo como el salvador del mundo y que, para organizar su vasto imperio, emitió un decreto, un censo global. El Evangelio de Lucas nos cuenta que todo el mundo fuese empadronado. Aunque los historiadores debaten los detalles exactos de este censo, en el relato bíblico, este acto burocrático se convierte en la mano de Dios moviendo las piezas en un tablero cósmico. La orden era simple, cada uno debía volver a su ciudad ancestral para registrarse. Para un carpintero llamado José, en la pequeña aldea de Nazaret, esto significaba un viaje largo y complicado. Él era de la casa y familia de David, el gran rey de Israel. Y la ciudad de David era un pequeño pueblo al sur de Jerusalén, Belén. El viaje no era un paseo, eran más de 150 kilómetros de terreno montañoso y difícil, un trayecto de más de una semana. Y José no iba solo, lo acompañaba su esposa, María, en la recta final de un embarazo muy avanzado. Imagina el peso sobre sus hombros, la seguridad de María, la presión de cumplir con la ley romana y la incertidumbre de no saber qué iban a encontrar. Finalmente, llegan a Belén, solo para encontrar una ciudad abarrotada. El mismo censo que los obligó a ir había atraído a cientos de descendientes de David. Las posadas, o cataluma, estaban repletas. Lucas lo dice con una simpleza brutal, no había lugar para ellos en el mesón. Agotados y sin opciones, encuentran refugio en el único lugar disponible, un establo, probablemente una de las muchas cuevas de piedra caliza usadas para resguardar animales en las colinas de Judea. Y fue allí, entre el olor a tierra, paja y animales, donde María dio a luz. En la más absoluta humildad, envolvió al niño en pañales tiras de tela y lo acostó en un pesebre, un simple cajón de piedra o madera del que comían los animales. Esta es la imagen que define la Navidad. Es una historia poderosa sobre cómo Dios le da la vuelta a las expectativas del mundo. Pero si nos detenemos aquí, nos perdemos la parte más increíble. Porque mientras esto ocurría en el silencio de Belén, en los campos cercanos, Dios estaba a punto de enviar un mensaje a las únicas personas en el mundo que, por su profesión, podrían entender el verdadero significado de lo que acababa de suceder. En las afueras de Belén, en esas mismas colinas donde el joven David cuidó de sus ovejas 1000 años antes, un grupo de pastores vigilaba sus rebaños. La vida de un pastor en el siglo I era dura. Eran hombres rudos, de la tierra, y a menudo marginados por la sociedad. Su trabajo les impedía cumplir con todas las leyes ceremoniales de pureza, y a veces su testimonio ni siquiera era considerado válido en un tribunal. Eran, en muchos sentidos, invisibles para los centros de poder. Y es a estos hombres, en medio de la oscuridad de una noche cualquiera, a quienes Dios les envía el anuncio más grande de la historia. Lucas lo describe como una explosión de luz, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Imagina la escena, la quietud de la noche es destrozada por una luz celestial que aterroriza a estos hombres curtidos. Entonces el ángel habla, y sus palabras cambian el mundo para siempre. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cada palabra es una bomba teológica. Hoy, la espera ha terminado. En la ciudad de David, cumple la profecía. Un Salvador, que es Cristo el Señor,
el Mesías, el Rey ungido, ha llegado. Pero aquí viene lo extraño. El ángel les da una señal para encontrar al Rey del universo. Y no es un palacio iluminado o un estandarte real. La señal es increíblemente específica y humilde: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Justo después, el cielo estalla con un ejército de ángeles cantando. Un concierto cósmico para una audiencia de unos pocos pastores anónimos. Cuando los ángeles se van, el silencio debe haber sido ensordecedor. Pero los pastores no dudan. Dicen: vamos a Belén, a ver esto que ha sucedido. Y aquí es donde tenemos que detenernos y hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no los sacerdotes en el templo de Jerusalén o los eruditos del Sanedrín? La respuesta fácil es la humildad. Pero eso no explica la extraña especificidad de la señal. En pañales y en un pesebre, para un sacerdote, eso habría significado pobreza. Pero, ¿y si para estos pastores, en este lugar, esa señal no era sobre pobreza? ¿Y si era un mensaje técnico, un código que solo ellos podían descifrar? Para entenderlo, tenemos que sumergirnos en la historia y la profecía de Israel. Para entender el código, tenemos que viajar 700 años atrás en el tiempo, hasta el profeta Miqueas. En una época de crisis, Miqueas lanzó una de las profecías más precisas de toda la Biblia. En Miqueas 5, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas no solo nombra a Belén, sino que la especifica como Belén Efrata para distinguirla de otra Belén en el norte. Es inequívoco. El profeta incluso resalta lo insignificante que es el pueblo, pequeña para estar entre las familias de Judá. Dios elige lo pequeño y lo ignorado por el mundo para mostrar su gloria. Pero la razón por la que Belén fue elegida es clave. Es la ciudad de David. Aquí es donde el profeta Samuel ungió a un joven pastor como futuro rey de Israel. El Mesías prometido tenía que venir del linaje de David y nacer en su ciudad. Ahora, volvamos al siglo I. José y María vivían en Nazaret, no en Belén. ¿Qué los hizo emprender ese viaje tan peligroso justo en ese momento? El decreto de un emperador pagano. César Augusto, creyéndose el centro del universo, se convierte sin saberlo en una herramienta de Dios para cumplir una antigua profecía. La burocracia romana los obliga a ir a Belén, justo a tiempo. El escenario está listo, el lugar profetizado, cumplido, el linaje, en su sitio, pero falta una pieza que nos lleva de vuelta a esos campos y a la posible identidad secreta de esos pastores. Porque su trabajo podría no haber sido un trabajo cualquiera. Podría haber estado conectado directamente con el templo de Jerusalén. Para descubrirlo, tenemos que ver otra profecía del mismo Miqueas, una que habla de un lugar misterioso llamado la Torre del Rebaño. Aquí es donde la historia da un giro fascinante. Un capítulo antes de su famosa profecía, en Miqueas 4, el profeta escribe: y tú, oh Torre del Rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. Torre del Rebaño en hebreo es Migdal Eder. Este era un puesto de vigilancia real en las afueras de Belén. Y aquí es donde entra una poderosa tradición, popularizada por el erudito del siglo XIX Alfred Edersheim. Aunque no es un hecho confirmado por otras fuentes antiguas, esta interpretación ofrece una conexión asombrosa. Según esta tradición, los campos que rodeaban Migdal Eder no eran para cualquier oveja. Eran los campos designados para criar los rebaños más especiales de Israel, las ovejas destinadas a los sacrificios del templo en Jerusalén. Cada día, en el templo, se sacrificaba un cordero por la mañana y otro por la tarde por los pecados del pueblo. La ley de Moisés exigía que estos corderos fueran perfectos, un cordero sin defecto, ni una mancha, ni una herida, ni un hueso roto. Criar estos animales requería un cuidado excepcional. Según Edersheim, los pastores de estos campos tenían una función casi sacerdotal. Y aquí es donde la tradición se vuelve increíble. Se dice que cuando nacía un cordero, el pastor lo inspeccionaba. Si lo encontraba perfecto, sin mancha, realizaba una acción única para protegerlo. Lo envolvía cuidadosamente en tiras de tela pañales y lo colocaba en un pesebre lleno de paja suave para mantenerlo a salvo y sin imperfecciones. Piénsalo de nuevo. El nacimiento de un cordero sacrificial perfecto, según esta tradición, era marcado por dos actos: ser envuelto en pañales y ser colocado en un pesebre. ¿Te suena de algo? De repente, la señal del ángel a los pastores cobra un significado completamente nuevo.
hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Para cualquiera, era una señal de humildad. Pero si esta tradición es cierta, para estos pastores, era un mensaje codificado de una precisión divina. El ángel no les estaba diciendo simplemente dónde encontrar a un bebé. Les estaba hablando en su propio lenguaje técnico y teológico. Era como decirles, vayan a Belén, y encontrarán al verdadero Cordero de Dios, nacido para ser el sacrificio final. Ha sido hallado perfecto, y yace ante ustedes de la misma manera que los corderos que ustedes preparan para el altar. Si esto es correcto, el nacimiento de Jesús no es solo el comienzo de su vida, es una declaración de su muerte. La cuna prefigura la cruz. Los pañales son un símbolo de las vendas de lino de su tumba, y la ciudad de Belén, que en hebreo significa casa de pan, se convirtió literalmente en el lugar donde el pan de vida fue revelado. Los pastores no fueron elegidos solo por ser humildes. Según esta interpretación, fueron elegidos porque eran expertos en corderos sacrificiales. Fueron los primeros testigos porque eran los únicos que podían entender que Jesús era, desde su nacimiento, el Cordero de Dios. Cuando corrieron a Belén y lo vieron, no solo vieron a un bebé, vieron el cumplimiento de todo su trabajo. Habían visto al Cordero. Cuando ves la historia a través de este lente, todas las piezas encajan. La historia del nacimiento de Jesús no es una serie de eventos sentimentales, sino un tapiz tejido con un propósito redentor. Primero, la profecía del lugar. Miqueas señala a Belén 700 años antes. Un emperador pagano, sin tener idea, cumple la profecía. Es la firma de Dios en el certificado de nacimiento de su Hijo. Segundo, los testigos. El anuncio no se hace en Jerusalén, sino en los campos. ¿Por qué? Porque si la tradición es correcta, estos pastores eran los guardianes de los rebaños del templo. Su presencia era teológicamente esencial. Y tercero, la señal, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No es una descripción casual, sino un posible código sagrado. Para los hombres que, según esta teoría, envolvían a los corderos sacrificiales de la misma manera, la señal era inconfundible, el sacrificio definitivo ha llegado. La implicación es gigantesca. 33 años después, Juan el Bautista diría, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Pero lo que Juan proclamó públicamente, los pastores quizás lo entendieron proféticamente la noche de su nacimiento. Fueron los primeros en captar que la misión de este niño era ser un sacrificio perfecto que derrotaría al pecado y la muerte. El nacimiento de Jesús, por tanto, no puede separarse de su muerte. La madera del pesebre apunta a la madera de la cruz. Las telas de su nacimiento anuncian las de su sepultura. Esta historia no es solo el prólogo, es la tesis completa de la redención en un solo cuadro. Este niño es el verdadero rey David, pero también es el verdadero Cordero Pascual. Es el buen pastor que da su vida por las ovejas, como dice el Salmo 23, y el siervo sufriente de Isaías 53, llevado como cordero al matadero. La elección de los pastores, lejos de ser solo un gesto de humildad, es una genialidad teológica. Es la forma en que Dios certifica, desde el primer momento, la identidad y la misión de su Hijo. La historia es perfecta. Ahora bien, aunque hemos explorado esta increíble profundidad teológica, no podemos ignorar el otro mensaje, uno que es igual de poderoso, el mensaje de Dios a los marginados. Porque, aunque estos pastores tuvieran una función sagrada, según esta tradición, a los ojos del mundo seguían siendo trabajadores humildes, gente de las afueras, considerados ritualmente impuros. Y el hecho de que Dios pasara por alto a las élites de Jerusalén para darles el anuncio más importante de la historia sigue siendo un acto revolucionario. En Jerusalén, los sacerdotes realizaban ceremonias complejas y los eruditos debatían la ley. Todos esperaban un Mesías, pero uno que viniera con poder y validara sus estructuras. Pero Dios hace las cosas al revés. Envía a su Hijo a un establo, y el anuncio de su llegada no es en un palacio, sino en un campo oscuro, a hombres que probablemente no se sentían dignos ni de acercarse al templo. Este es el corazón del Evangelio, una inversión total de los valores del mundo. Dios no mira el estatus, la riqueza o la educación. Él mira el corazón. Los pastores estaban despiertos, vigilando, mientras gran parte del mundo dormía, literal y espiritualmente. Y en su sencillez, tenían corazones listos para recibir un milagro. Su respuesta es un modelo para todos. No dudaron ni formaron un comité. Su reacción fue fe inmediata y acción gozosa. Vamos a ver, dijeron,
Y después, no pudieron callárselo. Se convirtieron en los primeros evangelistas. Este mensaje resuena hasta hoy. Vivimos en un mundo que valora el poder y la fama, y es fácil sentirse insignificante. Pero la historia de los pastores nos grita que el evangelio es precisamente para los que se sienten en los márgenes. Dios entra en el desorden de nuestras vidas. No espera a que lo tengamos todo resuelto. Viene a nosotros donde estamos y nos invita a ser testigos de su gloria. La pregunta no es si somos importantes, sino si estamos lo suficientemente despiertos para escuchar. Al final, la familiar historia de la Navidad se revela como algo mucho más profundo e intencionado de lo que imaginamos. El detalle de los pastores, lejos de ser secundario, es una de las claves del misterio. Su presencia fue un acto de precisión profética, un posible sello divino sobre la identidad de este recién nacido. Los guardianes de los corderos sacrificiales, según esta poderosa interpretación, fueron los primeros testigos del Cordero de Dios definitivo. La historia del nacimiento no es solo una introducción tierna, es el Evangelio completo en miniatura. La próxima vez que veas una escena de la Natividad, no verás solo a unos humildes pastores, verás a testigos proféticos confirmando que este bebé, envuelto en pañales y en un pesebre, es el Rey prometido y el sacrificio perfecto. La Navidad es mucho más que el nacimiento de un bebé. Es la celebración de un plan divino que revela el corazón de un Dios dispuesto a nacer en la oscuridad y a identificarse con los marginados para traernos de vuelta a Él. ¿Qué es lo que más te impactó de esta perspectiva? Cambia tu forma de ver el nacimiento de Jesús. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si crees que este mensaje puede tocar a otros, compártelo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir la asombrosa verdad que se esconde a plena vista en la historia de la Navidad. Gracias por acompañarme en este viaje.